¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué nunca, por qué jamás han puesto a un programador de COBOL en las películas de Jurassic Park? En este video, que es un curso que es parte del curso de Clean Architecture, este curso es de programación orientada a objetos. Un curso que se va a explicar con C#, es gratuito, es decir, este curso no estás pagando nada, está en YouTube, así que me dejando un pulgar arriba. En este curso está dividido, ya en el video vas a ver por capítulos, y no importa si lo aprendes con C#, este curso se enfoca en conceptos. Es decir, que si tú aprendes por conceptos, no importa si te pasas a JavaScript, Python, Java, PHP, ya aprendiste los conceptos, no te va a costar nada de trabajo replicarlos en otro lenguaje de programación. Este curso está enfocado en conceptos, así que espero que si quieres aprender programación orientada a objetos, este curso sea el ideal para ti, sobre todo que es gratis. Recuerda que este curso es parte del otro curso Clean Architecture, que tiene más de 10 horas de contenido, que va desde lo intermedio hasta lo avanzado, y bueno, también puedes adquirirlo aquí en el primer comentario. Así que te doy la bienvenida a este curso, ojalá aprendas algo. La programación orientada a objetos es un paradigma el cual se enfoca en clases y objetos. Una clase es un molde la cual tiene propiedades y tiene funcionamientos. Es decir, tenemos una clase, que esta clase se llama en este caso venta. Este tiene ciertas propiedades las cuales podemos llenar, entre ellas podría ser el total. Y tiene comportamientos, por ejemplo, un comportamiento podría ser el de facturar. Vamos a hacer una factura. O también una venta podría imprimirse. Una clase es ese molde que te permite crear un objeto. Esto nos permite crear un objeto el cual va a tener tanto las propiedades como sus métodos, sus comportamientos. También nosotros podemos hacer con la programación orientada a objetos algo llamado herencia, que esta herencia es poder tener todas esas cualidades que ya tiene esta clase y podemos agregarle nuevas cualidades, las cuales puedan ser propiedades y nuevos métodos. Esto lo que nos permite es reutilizar código y poder tener una forma más organizada nuestros comportamientos. Hay características básicas de este paradigma, que una es el encapsulamiento, el cual te permite ocultar tanto propiedades como métodos. Tenemos el otro de las cualidades que tiene es la abstracción, la cual es la que nos va a permitir hacer que un objeto sea lo más simple posible, centrándonos en qué es lo más básico que hace este objeto. También tenemos lo que ya hablamos de la herencia, y tenemos el polimorfismo. Todas estas características las vamos a ver en esta sección a fondo con código. Este paradigma es el más utilizado, sobre todo es la base fundamental para la arquitectura de software, así que es muy importante aprenderlo bien. Para esta sección vamos a crear un nuevo proyecto dando clic en la solución, clic derecho, vamos a darle en agregar y vamos a agregar nuevo proyecto. Las soluciones en .NET pueden tener varios proyectos internamente. Aquí vamos a poner que sea tipo consola, vamos a ponerle siguiente y tú pones el nombre que tú desees. Yo le voy a poner programación orientada a objetos. Le voy a dar aquí siguiente y aquí simplemente hemos especificado que tenga .NET 8, .NET 7, .NET 6. No vas a tener problema alguno. Igual si tienes .NET más viejo, porque todo lo que vamos a ver aquí son conceptos que son base y no se han eliminado y existieron hace mucho y siguen existiendo hoy en día. La programación en objetos se basa en objetos, por lo cual vamos a necesitar algo para crear esos objetos. En sí, un objeto es simplemente una estructura de datos que sirve para tener información guardada y un comportamiento. Las estructuras de datos va a ser algo que vamos a empezar a hablar un poco más cada vez. Si nunca has escuchado sobre ello, pues prácticamente una estructura de datos es una estructura que te ayuda a guardar información, y esta estructura tiene ciertas reglas. Por ejemplo, ya vimos una estructura de datos en las clases pasadas que es el array. El array tiene ciertas reglas, por ejemplo, que comienza en 0. Esa es una regla. La otra regla es que tiene una longitud fija. Eso, y puedes almacenar elementos del mismo tipo. Son reglas y nos sirven para almacenar información. Bueno, un objeto también es una estructura de datos en la cual vamos a guardar información, y este tiene comportamientos. Para nosotros poder crear un objeto necesitamos un molde. Ese molde se llama clase. Una clase va a definir qué es lo que se puede guardar en ese objeto y cuál es el comportamiento de ese objeto. Por ejemplo, yo voy a crear una clase aquí escribiendo public. Tenemos que escribirla hasta abajo. Vamos a crearla.
public class y el nombre de nuestra clase como vamos a definirla, y entre vamos a poner llave, apertura y cerradura. Aquí voy a poner yo public string, voy a poner que los objetos que se generen con esta clase pueden tener un nombre, y ahorita esto tú ignora ahorita para qué sirve esto, más adelante lo vamos a ver. Y vamos a poner otro campo que se llame decimal y vamos a ponerle el precio. Entonces todos los objetos que se creen de mi clase cerveza o beer van a poder tener un nombre y van a poder tener un precio, y el nombre tiene que ser cadena de texto y el precio tiene que ser un decimal. Yo, para crear un objeto, basta con que ponga el nombre de mi objeto, beer, de mi clase, y después el nombre del objeto que va a ser una variable. Yo voy a llamarlo, por ejemplo, Erdinger beer, y enseguida igual la palabra new y enseguida el nombre nuevamente de mi clase. Así es como regularmente lo vas a hacer sin importar lenguajes de programación. Y aquí punto y coma abajo. Estas llavecitas yo las he puesto para ponerle, así podríamos crear nuestro objeto y ya está. Pero yo voy a ponerle información inicial. Por ejemplo, voy a ponerle que tenga un nombre ya desde su creación. Vamos a ponerle nombre. Y aquí tengo que ponerle un igual. Vamos a ponerla, tiene que ser el tipo de dato cadena. El nombre es cadena. Y el otro vamos a ponerlo decimal separado por un coma. Entonces vamos a ponerlo precio y vamos a ponerle un precio que va a tener. Por ejemplo, 3. Yo puedo acceder a la información de este objeto simplemente escribiendo el nombre de cómo le he puesto, Erdinger. Es una variable, punto, y la propiedad, en este caso el name, por ejemplo. Y así yo, si lo corro esto, lo vería en la consola, la información que puse en ese campo. Y aquí podemos ver que ahí está la información que yo puse y que capturé en ese campo. Y de esta manera nosotros podemos guardar información ya más parecida a como está en el mundo actual. También nosotros en C# podemos crear los objetos con la palabra var, seguido del nombre de nuestro objeto, corona beer, por ejemplo, y seguido de la misma estructura, new beer. Podemos crear el objeto y yo puedo llenarle los campos enseguida abajo. Puedo llenarle que el nombre va a ser corona y puedo ponerle, de hecho lo puedo dejar sin precio, pero igual aquí vamos a ponerle un precio de 1.5. Vamos a ponerle una M porque el decimal cuando pones decimales tienes que poner una M al final. E igual yo, si quisiera ver la información de este objeto secundario, segundo objeto, corona beer, pongo su nombre enseguida de la propiedad. Nombre enseguida de la propiedad. Bien, si te fijas, aquí las propiedades permiten get y set. Esto lo que significa es que yo a mi propiedad le estoy dando que públicamente cualquier entidad fuera de esta clase pueda acceder a su información y pueda darle información. Si yo quitara el set de name, veamos lo que pasa. Me va a marcar error donde está name, porque le estoy quitando el poder de setear la información, de asignar la información. En caso contrario, si quito get, vamos a ver que va a fallar donde yo accedo a la información. Te fijas donde hago el console.writeLine. Esto es importante entenderlo porque nosotros de esta manera podemos proteger información. A lo mejor hay objetos donde solamente queremos asignar esa información, pero que no la vean fuera de esta. Entonces, para eso es la palabra public. Aquí todo es público porque podemos acceder fuera de esta clase a su información y podemos asignarla, porque aquí le hemos puesto get y set. Y en caso que esto fuera privado, por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante a fondo, pero aquí muchas personas a veces ya se confunden. Si yo lo pongo privado no tengo acceso a él, ¿te fijas? Aquí está fallando, todo está poniéndose en rojo. Entonces, esto rápidamente vamos a continuar para que veamos que un objeto tiene una estructura para guardar información. Tiene un nombre y precio esta clase, y esa es la estructura. Pero también tiene un comportamiento. Ese comportamiento son funciones. Esta clase puede tener funciones. Por ejemplo, yo voy a hacer una función que sea pública, que regrese un string y que se llame getInfo. Esta función que se llama getInfo lo que va a hacer es retornar la información de la siguiente manera. En una cadena voy a poner el nombre, dos puntos. Voy a concatenar las cadenas. Para concatenar en C# es con más, para pegar otra variable que sea string. Y vamos a ponerle aquí en coma, vamos a ponerle precio, vamos a ponerle el símbolo de dólar y enseguida vamos a ponerle el precio. El precio no es un string, pero en C# los elementos todos tienen un método que convierte a string cualquier cosa. Precio, a pesar de que es decimal, se convierte a string y en la concatenación implícitamente se convierte. Bien, entonces aquí ya tenemos nosotros un método que tiene el objeto getInfo. Este objeto yo puedo utilizarlo. Este método lo puedo utilizar en los objetos que sean del tipo beer. Por ejemplo, yo puedo aquí poner Erdinger beer y el método me va a salir aquí, getInfo, el que yo he creado. Entonces de esta manera nosotros tenemos clases
para poder hacer moldes que puedan ser reutilizados, en los cuales podemos guardar información y en los cuales podemos también tener un conjunto de métodos a utilizar. De esta manera podemos utilizar el paradigma de programación orientada a objetos para reutilizar código. ¿Te fijas? Aquí está el método getInfo haciendo su trabajo aquí sin problema alguno. Esto es la programación orientada a objetos. Vamos a trabajar con objetos, los cuales tienen ciertas cualidades que vamos a estar viendo en esta sección, cualidades que sobre todo van a ayudar bastante para reutilizar y escribir menos código. En la programación orientada a objetos, nosotros cuando creamos un objeto, siempre se invoca un método constructor. A pesar de que tú no crees ese método constructor, existe uno por defecto. Ese constructor por defecto no recibe parámetros. Un método constructor es una función tal cual. Vamos a hablarle a las funciones que están dentro de las clases, les vamos a decir métodos. Es decir, getInfo es un método. A pesar que es una función, le vamos a decir método. Y nosotros tenemos un método que podemos hacer uso de él para obligar en la creación del objeto a que se le envíen información. Es decir, desde su creación nosotros podemos obligar al programador que si tú vas a crear una cerveza, tengas que mandarme información desde la creación de esta. Por ejemplo, yo quiero que me mandes el nombre y el precio desde que creas el objeto cerveza, y tú no me puedes crear un objeto si no me mandas esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la creación de nuestros objetos de arriba? Nos marca un error, vemos que está en rojo, porque ahora se me está obligando a que en su creación se mande esa información, y esa información se manda en la palabra new y el nombre de la clase Beer. Aquí vamos a ponerle nosotros la información y vemos que esto se corrige de esa manera. ¿Por qué existen los constructores? El constructor existe porque a veces los objetos necesitan esa información sí por sí para existir. Por ejemplo, tú no tienes un auto no sería un auto si no tuviera llantas, por ejemplo. Una venta no sería una venta si no tiene conceptos, no tiene un total. Es por eso que los objetos tienen también esa capacidad de tener información desde su creación gracias a los constructores. Yo puedo tener varios constructores de distintos tipos. Puedo tener constructores que reciban información distinta, o puedo tener igual dejar que la cerveza siga pudiendo crear sin un constructor, sin parámetros. Es decir, este ya no me marca error porque también hay un constructor que permite tanto recibir la información como uno que no necesita información. Pero igual yo puedo tener los constructores que necesite. Pero también un constructor tiene un cuerpo, es decir, un cuerpo para ponerle en la creación del objeto a hacer algo. Por ejemplo, yo creo que quiero en esta creación de este objeto que la información que estoy recibiendo en los parámetros, que tiene un name con la n chiquita y un precio con la p chiquita, p minúscula, que se asigne a las propiedades de mi clase. De esta manera yo ya puedo tener información en la cual ya voy a tener desde el inicio y puedo mostrarla en estos métodos, y estos métodos están ya seguros de al momento que yo acceda a esa información, de que ya existe esa información, porque desde el constructor se solicitó esa información. Aquí vemos que me está fallando porque he quitado el otro constructor que había puesto, y para que se corrija vamos a poner la información que la tenga desde su momento de creación. De esta manera se corrige. Si yo ejecuto esto va a seguir funcionando exactamente igual a como lo dejamos en la clase pasada, pero ya con nuestros métodos constructores funcionando. Si te fijas, el método constructor se forma por una palabra de acceso, en este caso pública, para que puedas acceder fuera de él, y el nombre de la misma clase. Tiene que tener el mismo nombre de la clase, pero esta función especial no retorna nada. Es decir, no retorno nada, como en este caso que retorna un string. En la de abajo retorna un string, en la de arriba, en el constructor, no retorno nada. Entonces es el método de acceso público y la palabra, el mismo nombre de cómo se llama mi clase, en este caso Beer. De esa manera ya se puede identificar. Yo corro esto y vemos que está funcionando exactamente igual, con la seguridad de que ya la información va a existir desde que creas una cerveza. No puedes tener una cerveza sin nombre. Para este ejemplo voy a quitar ya el objeto corona, para que la explicación no necesito ya ese objeto, y vamos a quitarlo de aquí. Y también voy a quitar el otro console write line para que nos quede más limpio esta explicación. Bien, las propiedades y campos. En la programación orientada a objetos hemos dicho que las clases tienen información en la cual se puede almacenar, que se guarda en campos, y tenemos comportamientos que son funciones que se llaman métodos. Bien. En C# tenemos algo más llamado propiedades, y hemos estado utilizando propiedades. Estas son propiedades, no son campos. ¿Un campo qué es? Un campo no tiene estos accesos que tienen aquí, get y set. Por ejemplo, voy a hacer un campo privado, el cual se llame, sea decimal, y se llame alcohol. Vamos a ponerlo decimal. Voy a ponerle guión bajo. ¿Por qué guión bajo?
El guión bajo es irrelevante en el nombre, pero es una sugerencia que hacen las convenciones cuando escribes código en C#. Tú vas a ver ejemplos en C# y si el campo es privado, va a tener un guión bajo aquí. Si el campo no es privado, no va a tener un guión bajo. Y las propiedades se escriben con mayúscula. De esta manera, tú rápidamente, si estás viendo código abajo, puedes identificar que esto es una propiedad. Si tiene un guión bajo, es un campo que está privado. De esa manera es como se sugiere que escribas el código en C#. Igual tú puedes escribirlo como tú quieras. Así dejarlo y no pasa nada. Bueno, un campo sirve para almacenar información. Este campo yo no puedo acceder porque es privado. Cuando es privado es porque solamente se puede acceder dentro del código de la clase. Es decir, si yo voy acá a intentar acceder, punto guión bajo alcohol, no voy a poder. A menos que esto fuera público. Ya pudiera yo acceder. Aquí, alcohol. Vamos a ponerle 1. Ahí podría acceder, pero como lo estoy escribiendo en privado, me va a marcar un error aquí arriba. Ahí está. Bien, ¿por qué existen campos y por qué existen propiedades? Una propiedad es una manera de almacenar información con un extra de flexibilidad. Ese extra de flexibilidad es poder evaluar los valores antes de retornarlos y antes de asignarlos. Tenemos aquí un campo y una propiedad puede tener un campo de respaldo. Es decir, a pesar de que yo no pueda acceder a este campo porque es privado, yo puedo tener una propiedad que tenga ese campo de respaldo. Lo voy a llamar con A mayúscula, porque así es la convención de los campos, de las propiedades. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuando me quieran obtener, voy a regresar el campo, lo que tenga directamente. Guión bajo, alcohol. Ahí está. Pero cuando me quieran asignar, voy a evaluar algo. Cuando quieran asignar hay una palabra clave, una palabra para poder identificar cuál es el valor antes de ser asignado. Y esa palabra es value. Value. Yo quiero evaluar que value, si es menor a 0, se ponga 0. Es decir, yo no voy a permitir números negativos en mi campo alcohol. Lo que va a hacer es que la misma propiedad, en el momento que se asigne y va en el valor value o value, automáticamente se cambia a 0 si es menor a 0. Y en este caso, siempre se va a asignar ya, una vez después de la evaluación, se va a asignar el valor. Y el campo alcohol es un campo de respaldo de la propiedad alcohol. Es decir, en donde se almacena realmente la información es este campo que está aquí. Esto simplemente te va a retornar lo que tiene la propiedad que es privada, el campo que es privado, o te va a evaluar antes de asignarle ese valor. Puedes hacer validaciones o transformaciones. En este caso estamos transformando el valor a 0, si es menos 1, menos 2, menos 3. Y de esta manera, pues bueno, si tú pones acá en vir, en el constructor, vamos a poner decimal, alcohol, estoy recibiendo alcohol, este es un parámetro y aquí se lo está asignando la propiedad, no el campo. ¿Qué pasa si yo aquí le mando un menos 2? Vamos a ponerle aquí menos 2 en el constructor arriba. Este menos 2 va a llegar a este set y este menos 2 es menor a 0, sí, va a entrar aquí. Por lo cual ese menos 2 se va a transformar ahora a 0 y ese valor es el que va a tener alcohol. Si tú quieres obtener ese valor de alcohol en la propiedad, que es pública, la cual sí puedes acceder por fuera, bueno, te regresaría un 0, no un menos 2. Y bien, aquí simplemente para verificarlo vamos a ponerle aquí un nuevo campo que se llame alcohol. Y esto es igual a nuestro propiedad, no a la propiedad, no al campo. La propiedad, y vamos a ver que si yo corro esto, le estoy mandando un menos 2, ese menos 2 no va a ser un menos 2, va a ser un 0. Estoy protegiendo la información de mi clase con una propiedad para que una persona siempre tenga la posibilidad, si se equivoca, yo no permita, yo proteja la información de que sea, bueno, no me puedan mandar negativo y si me mandas un negativo lo va a convertir a 0. De esta manera funcionan las propiedades, nos dan esa accesibilidad, esa flexibilidad extra sobre la información que tenemos en nuestros objetos, tanto para asignarla como para retornarla. Igual yo podría tener una propiedad la cual no tenga nada que ver con mi campo, pero sea string, por ejemplo, y que se llame salcohol. Y aquí simplemente voy a tener un método que retorne algo, un get. Y este algo lo que va a hacer es un return de mi campo alcohol. Y le voy a poner que se transforme a tu string. Pero aparte le voy a poner la palabra alcohol. Así. Y de esta manera yo ya puedo también acceder a una propiedad llamada salcohol.
y puedo acceder directamente acá porque es pública. Vamos a ponerle Erdinger beer.alcohol, ese alcohol, y vamos a ver que ese alcohol, bueno, es una transformación del elemento, pero sin modificar el elemento. Simplemente estamos dándole un formato al valor que tenemos en el campo que está privado. De esa manera también podemos trabajar las propiedades que no sean del mismo tipo. Podemos hacer transformaciones para dar un formato al valor que queremos obtener. Pero recordemos que esta propiedad no tengo yo un set, solamente tengo un get. Por lo cual, si yo quiero hacer lo siguiente, quiero, no sé, hacer Erdinger beer.salcohol es igual a 1, a 2, no puedo hacerlo. Porque este solamente tiene un set, tiene solamente un get para obtener, no para setear, no para reemplazar un valor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas propiedades de alcohol a estas otras propiedades que tenemos aquí, name y price o precio? ¿Cuál es la diferencia? Si te fijas, estas no tienen un campo de respaldo. Bueno, los programadores, los que hicieron C# vieron que a veces era innecesario crear un campo de respaldo cuando simplemente necesitabas guardar información sin transformarla. Entonces lo que se hizo es prácticamente hacer unas propiedades llamadas implementadas automáticamente, las cuales te ahorras poner el campo. Si tu nombre simplemente va a ir directamente como lo vas a asignar y tu precio directamente como lo vas a asignar, bueno, la propiedad por sí misma ya tiene un campo, el cual no lo escribes. Se asigna un campo de respaldo que tú no ves y se simplifica el código. Así no tenemos que estar creando campos para cada propiedad. Si tu propiedad simplemente va a asignar o va a obtener información, la escribes simplemente con el get y el set así y ya está. Recuerda que las propiedades tienen mayúscula al inicio, los campos tienen minúscula, en el caso de que sean privados, bueno, tienen un guión bajo. En este caso pues estoy privado, por lo cual no puedo acceder a él por fuera, y las propiedades pues son para transformar la información, tanto de entrada como salida, evaluarla, tener validaciones. Nos da más flexibilidad a la hora de tener información válida en nuestros objetos. En esta clase vamos a ver lo que son los namespace o los espacios de nombre, que es algo muy utilizado en la programación para poder encapsular o poder organizar un conjunto de clases en un paquete. Y de esta manera, cuando necesites de esa clase, tienes que asignar el paquete. Aparte que tienes una manera muy práctica para que no tengas tanto código en un mismo archivo. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo llamado program.cs. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero meter un namespace? Namespace en C# basta con que hagamos una carpeta. Vamos a darle aquí agregar, vamos a darle carpeta, y esta carpeta la voy a llamar business. Vamos a ponerle business, y dentro de esta carpeta voy a crear un archivo. Clic derecho, agregar, vamos a darle en clase, y esta clase la voy a llamar beer. Vamos a llamarla beer, como cerveza, y le doy aquí agregar. Ahora lo que voy a hacer, si te fijas aquí, tenemos el nombre de nuestro proyecto, punto business. Esto de acá arriba no lo necesito, igual ahí está, lo quito. Bueno, tenemos la clase aquí, dice internal, que es otro accesor para las clases, que tiene que ver con cuando estás en el mismo ensamblado, pero este no lo vamos a utilizar en este curso, así que vamos a cambiarlo por public. Bien, entonces vamos a copiarnos el código que tiene cerveza dentro. Todo esto que está dentro de las llaves de cerveza. Vamos a copiarnos todo. Lo voy a cortar para que quede la cerveza simplemente con las llavecitas solas. Ahí está. Voy a cortar todo esto. Te fijas, aquí ya quedó sola y la borro. Quítese por allá. Y aquí lo que voy a hacer es pegarme todo eso aquí dentro de estas llaves. De esta manera lo que estamos haciendo es que tenemos una clase ya separada en un archivo, en una carpeta llamada business, y esto representa un namespace, un espacio de nombres. ¿Qué significa esto? Que en program yo no puedo utilizar la clase a menos que la mande a llamar. Y para mandarla a llamar basta con que haga aquí using y ponga business, ponga el nombre de mi proyecto, se llama object. Sí, aquí te lo va a ir autocompletando. Punto business. Punto y coma. Y de esta manera yo ya puedo hacer uso de cerveza. De esta manera tenemos la facilidad de poder agregar las cosas que necesitemos donde las necesitemos y no tener que tener todo en un archivo. Es una forma más práctica de organizar el código. Y si quieres hacerlo de manera rápida, voy a quitar este using. Dale aquí, cuando te marque este error, este rojo, dale control punto y te va a dar la sugerencia using object oriented programming y punto business. Le das clic y te lo va a agregar automáticamente allá arriba. Entonces es una manera que el editor Visual Studio te ayuda. Y de esta manera ya corro esto y va a seguir funcionando igualmente, pero ya con nuestro código ya separado. Acá tenemos la clase,
Acá tenemos la ejecución del programa y de esa manera vamos a ir trabajando ya esto, todo el curso, una manera ya más organizada. Y te fijas, el programa sigue funcionando exactamente igual, sin problema alguno, pero es más fácil de encontrar las cosas. En esta clase vamos a ver el concepto de herencia. La herencia en programación orientada a objetos es una forma de reutilizar algo ya hecho en una clase y poder extender ese funcionamiento. Por ejemplo, ya tenemos una clase llamada Vir. Voy aquí a dar clic derecho en Business. Vamos a crear una nueva clase. Le voy a poner... Vamos a poner un objeto que pueda tener caducidad. Lo voy a llamar Aspiring Vir. Y esta clase vamos a quitarle este internal. Vamos a poner el public. El internal no lo vamos a utilizar en el curso porque internal es muy de C# y simplemente es un encapsulador que permite que tengas acceso a esta clase solamente los mismos ensamblados. Pero cuando nos vamos a meter a temas de ensamblados, bueno, basta con que pongamos public. Imagina tener el potencial de yo no tener necesito toda esta funcionalidad que ya tiene Vir, pero el potencial de no tener que volverlo a escribir. Eso es la herencia. La herencia es yo poder heredar con 2 puntos toda la funcionalidad que tiene la clase cerveza. Aquí me está marcando un error porque hay unas cosas hay ciertas reglas que tenemos que seguir con la herencia. Si la clase cerveza tiene un constructor, tengo que seguir la construcción bajo ese mismo... Tengo que construir el objeto cerveza, a final de cuentas, del que estoy heredando, a final de cuentas, con lo que me está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El constructor me pide que tenga estos 3 campos. Bueno, entonces tengo que tener obligatoriamente, cuando heredo de una clase que tiene constructor, un constructor tiene que llamarse como mi clase, no como la del padre. Y voy a ponerle los 3 campos que necesita. Ahí está. Esta clase... Yo necesito ahora poner este constructor, mandarle esta información que voy a recibir en esta clase a mi padre al quien estoy heredando. En este caso es Vir. Vamos a hacerlo aquí dando enter, 2 puntos y la palabra base. Y vamos a darle los elementos. Si te fijas, base lo que hace es invocar al constructor del padre. Y de esta manera yo estoy recibiendo en el constructor del hijo, quien está heredando todo lo de Vir. Estoy recibiendo la información de estos parámetros y se la estoy enviando al padre por medio del método base. Y yo ya no sé qué haga el padre con esos métodos, pero él me está obligando al momento que heredo a mandarle esa información. Yo puedo tener aquí extensión de funcionalidades, es uno de los propósitos de la herencia, es tener toda la funcionalidad ya hecha en una clase, pero también poder poner nueva funcionalidad. Por ejemplo, yo quiero poner en esta clase que es una cerveza que puede caducar, voy a ponerle una fecha. Vamos a poner una propiedad que sea del tipo datetime, el cual se especifica para fechas. Este datetime que vamos a poner aquí, expiration, lo que va a indicar es cuándo va a caducar. Entonces nosotros también vamos a recibir aquí en el constructor el datetime. Voy a darle coma y vamos a poner datetime expiration. Y si te fijas, aquí datetime expiration, he dado coma, es decir, puedes seguirle tú para la derecha, pero yo he dado un enter para que se vea aquí abajo. Lo que estoy haciendo con este expiration es poderle asignar en el momento que construyen mi Aspiring Vir, poderle darle este valor a la propiedad que tenemos aquí arriba. Y de esta manera yo estoy extendiendo más información aparte de la que ya tenemos con la que estamos heredando de la cerveza. El nombre, el precio del alcohol, estamos poniéndole un nuevo elemento que se llama Aspiration. Y en el constructor ese se me va a exigir solamente cuando haga objetos de la clase Aspiring Vir. Bien, ya teniendo esto, yo voy a crear un objeto, vamos a program, voy a guardar esto. Yo ya, si te fijas, este está en el mismo namespace business, por lo cual yo ya no necesito agregarle nada acá, porque en program ya tenemos agregado business, por lo cual puedo también hacer uso de la nueva clase. Aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto. Recuerda que podemos crear objetos con la palabra var, si a la derecha especificamos el objeto. Vamos a ponerle delirium, es una cerveza, new, vamos a poner aspiring, beer. Y te fijas, aquí se me va a exigir los cuatro parámetros. El nombre, el precio, en este caso lo voy a poner, no sé, 4. El alcohol, vamos a ponerle 8. Y se me va a exigir un cuarto parámetro porque estamos utilizando otra clase, la cual se llama Aspiration Vir. Y aquí vamos a ponerle un new datetime. Datetime es un tipo de C# que especifica fechas. Y para crear un datetime yo puedo especificarlo aquí con la fecha del año. Por ejemplo, yo quiero ponerle el año 2024,
el mes 12, el 01. Ese día va a expirar mi cerveza. Y de esta manera ya tenemos una funcionalidad extra, en este caso un campo, una propiedad, el cual puede almacenar una fecha de expiración. Y podemos seguir utilizando también la clase beer, pero en este caso si necesito eso, pues utilizo la clase expiring beer. Y si podemos aquí, simplemente para comprobar, voy a quitar este método, podemos utilizar delirium. Y también nosotros estamos heredando también el funcionamiento, por lo cual puedo utilizar el método de beer, el getInfo, y de esta manera estamos reutilizando funcionamiento. Esto lo corro y vamos a ver. Y ahí vemos que podemos utilizar el método que hemos creado en beer ahora en el hijo que se llama expiring beer. Tenemos lo mismo, nada más es la forma como se reutiliza la programación orientada a objetos. Obviamente se pueden hacer muchas más cosas con herencia y lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. En esta clase vamos a ver una de las cualidades más importantes de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, que ya vimos algo de ello. De hecho, ya vimos dos palabras claves, que es la de pública o public. Cuando nosotros tenemos algo que sea público, public, en este caso public, tú puedes acceder de cualquier parte del programa a esos elementos. Cuando tú tienes algo que es privado, solamente puedes acceder a esto privado dentro de la misma clase. De hecho, ni siquiera yo puedo acceder a este elemento alcohol. Yo tampoco no puedo acceder ni siquiera aquí, por ejemplo. Yo si quisiera acceder a ese elemento, no puedo. Es decir, está ligado, ni siquiera los hijos que heredan de la clase pueden acceder a ese. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener un elemento al cual pueda acceder a todos los que me heredan, pero no lo puedan acceder en cualquier lugar? Solamente quien me hereda. Hay un elemento llamado protegido o protected. Ese elemento vamos a cambiarlo aquí en el precio. Lo que hace este accesor o este medio para acceder a esta propiedad, esto funciona tanto para clases como para métodos, como para propiedades, como para campos. En este caso tenemos en esta propiedad que está protegida. Lo que hace esto protegido es que yo puedo acceder tanto dentro de la misma clase a este elemento, como en las clases que me hereden. Por ejemplo, aquí yo sí puedo acceder a ese elemento. Si yo pongo aquí una P es igual a, puedo poner precio y puedo acceder a él. Y este precio lo tenemos en la clase padre y puedo acceder a él porque está protegido. Pero ¿qué pasa si precio lo cambio ahora por privado? Aquí lo cambio por privado, private. Ahora lo que va a pasar es que acá me va a dar un error de que no puedo acceder a él porque es privado. Aquí ya me lo marcó. Ya me está marcando que no puedo acceder a él porque es privado. Lo privado solamente se puede acceder dentro de la misma clase. Lo protegido se puede acceder a través de las clases que heredan y la misma clase. De hecho, si yo quisiera acceder a este precio, ojo, nombre está público y precio está protegido. Si quisiera acceder a esto, por ejemplo, delirium.name, el nombre es público, puedo acceder. Pero si quisiera acceder a precio, no puedo acceder, ni siquiera me lo muestra, porque está protegido. Pero sí puedo acceder al precio por medio de las clases que hereden de cerveza. Estos son los medios de acceso más conocidos, más comunes en los lenguajes de programación. El público, donde sea; el privado, solamente la misma clase; y el protegido, los elementos que derivan y la misma clase. Esos son los métodos que vamos a estar viendo a través de este curso, y no son difíciles, simplemente vamos a estar practicando más cada vez y vamos a ver más de sus características, o más de el objetivo que tienen, que en sí es que tú puedas proteger ciertos estados de las clases, siendo un estado la información que tienes en ellas, y sobre todo darle un poco más de seguridad a la información que estás almacenando en tus objetos, para que no sea público lo que no tienes que ser público, para que sea privado lo que no quieres que lo muevan por otro lado, para que sea protegido para lo que se podría mover dentro de las mismas herencias. Para eso son esos medios de acceso, el encapsulamiento. En esta clase vamos a ver una de las cualidades que tiene la programación orientada a objetos, que es tener comportamientos distintos dependiendo del contexto. En esta clase vamos a ver la sobrecarga. La sobrecarga es una característica que tienen los lenguajes de programación orientados a objetos, que permiten que un método pueda tener distinto comportamiento dependiendo de la entrada de información. Es decir, yo puedo tener un método que se llama igual. Aquí tenemos uno llamado getInfo. Yo puedo tener otro llamado getInfo, el cual tenga una entrada de información distinta. ¿Qué haría una entrada de información distinta a getInfo? Bueno, que tuviera parámetros. En este caso no tiene parámetros. Bueno, si yo hago un método llamado getInfo, mismo nombre, en la programación orientada a objetos me permite tener el mismo nombre, siempre y cuando tenga una entrada distinta de información.
se permite esto. Y un comportamiento distinto. Aquí vamos a poner return message y voy a asignarle el funcionamiento que ya tengo de getInfo arriba. De esta manera yo puedo tener funcionamientos que tengan el mismo nombre, pero tengan distinto comportamiento. Este se comporta de alguna manera distinta al de acá. El de acá tiene permitido tener un mensaje al inicio. Yo voy aquí a program y pongo, por ejemplo, ahora aquí un console.readline, pongo delirium.getInfo y le pongo que envío una cadena, por ejemplo, una cerveza que caduca, de 2 puntos. Ahí está. Entonces, dependiendo la entrada de información, aquí está información nula, bueno, va a ir a un comportamiento. Aquí está un string, va a ir a otro comportamiento. Dependiendo del contexto, mi objeto va a tener comportamientos distintos. Esto es la sobrecarga de métodos. Si vamos aquí a ver el resultado, vamos a ver que se va a ejecutar un método y va a ejecutarse otro método. A pesar de que tengan el mismo nombre, va a tener un comportamiento diferente. ¿Y esto cómo se basa? Se basa no solamente al número de parámetros, se basa al tipo de entrada de información. Si yo tengo aquí una string, bueno, yo podría tener otro getInfo, el cual tenga una entrada de entero, a pesar de que tenga el mismo número de parámetros. Aquí vamos a poner un entero, el cual tenga el número que estamos recibiendo, y te fijas es un tipo int. Este número que estamos recibiendo le va a concatenar un punto y un guión. Enseguida el getInfo, que es la funcionalidad que ya tenemos acá del método vacío. Estamos aprovechando también reutilizando el código que ya tenemos aquí para ponerlo e invocar directamente acá. Y de esta manera yo obtendría ya otro comportamiento en getInfo. Simplemente haciendo el diferenciador que para que se invocara tengo que mandarle un número. Vamos aquí a program y ahora voy a mandarle un número con el mismo objeto al mismo método. Ahora le vamos a mandar una entrada distinta que es un número. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver 3 comportamientos distintos en el mismo método. Y ahí podemos observar que tenemos otro comportamiento en getInfo. Esa es la sobrecarga de métodos. Tener comportamientos diferentes para los objetos con el mismo nombre de nuestro método. Hay una cualidad que tienen los lenguajes de programación que tienen el paradigma orientado a objetos, que es la sobreescritura de métodos. Ya vimos la sobrecarga, que es la posibilidad de hacer un método que tenga distintos parámetros de entrada, pero que tenga el mismo nombre. Bueno, la sobreescritura lo que es que un hijo, una clase que hereda a otra, pueda tener un método que sobrescriba al del padre. Es decir, a lo mejor el del padre ya no te sirve. Dices, ok, necesito todo lo demás que tiene esta clase padre, pero necesito sustituir alguno de sus métodos. Para que la clase padre permita que uno de sus métodos sea sustituido, en C# tenemos que poner la palabra virtual. Por ejemplo, virtual, este método virtual solamente se puede sustituir. Voy a ponérselo en el que no tiene parámetro, el de aquí arriba. Este solamente se puede sustituir el que no tiene parámetros, en este caso getInfo. Pero estos dos no pueden sustituirse. Es decir, estos dos métodos, a pesar de que se llamen igual, no pueden sustituirse. Solamente al que le pongo yo virtual y que no recibe ni un parámetro. Si me voy a Aspiring, a cerveza que caduca, vamos a ponerle aquí, vamos a sobreescribir ese método, llamándolo igual, pero poniendo la palabra override. De esta manera nosotros sustituimos. Es un par. Si tienes virtual, tú puedes poner override en la clase hija. Y yo voy a poner este método que reciba, te fijas aquí tiene override antes del tipo, que simplemente cambie aquí cerveza con caducidad. De esta manera yo me voy a dar cuenta que se está invocando este método y no se está invocando el método que aquí dice simplemente nombre. De esa manera nosotros, si voy a program, vamos a ver que cuando la cerveza es hecha con Aspiring Beer, va a utilizar el getInfo que sustituye. Este getInfo va a ser distinto al getInfo de la clase que es cerveza normal. Yo ejecuto esto y vamos a ver. Vemos que la clase normal tiene su método y está inmovible. En este caso los objetos que se hacen con la clase normal, la clase padre, la clase cerveza, la clase beer. Pero ¿qué pasa con la clase que es hija? En este caso vemos que se ha sustituido el método. A pesar de que estamos llamando el mismo método, aquí podemos ver getInfo. La clase hija tiene un funcionamiento distinto. Tiene el texto que le he puesto cerveza con caducidad y todos los elementos que he puesto ahí hasta su caducidad. Pero también cuando estamos llamando a los métodos que hemos heredado del padre, getInfo es del padre, getInfo2 también es del padre. Pero lo que hace el padre es invocar a su getInfo. Lo que pasa también aquí es que como yo ya sustituí en el hijo el getInfo, es decir, hemos sustituido este getInfo, también se sustituye en la herencia. Es decir, que cuando yo estoy invocando el getInfo desde el objeto que es la clase hija, vemos que también se ha sustituido el funcionamiento. Vemos cerveza con caducidad, cerveza con caducidad. Es decir, que la sobreescritura, cuando estás sobreescribiendo un método en una clase que es hija,
todas las invocaciones sobre ese método, aunque sean internas, también son sustituidas. Pero en la clase padre queda tal cual como no se hubiera movido el método, tal cual. Esta es una de las cualidades que nos da un gran potencial, porque a veces necesitamos sobreescribir un funcionamiento y de esta manera, bueno, podemos sustituirlo. Pero ojo, si yo quisiera sustituir uno de los métodos que no tiene la palabra virtual, en este caso, por ejemplo, este getInfo, que recibe un parámetro, bueno, yo no puedo sustituirlo, a pesar de que lo escriba override getInfo, no puedo sustituirlo porque no tiene la palabra virtual. Tiene que tener la palabra virtual para poder yo tener la posibilidad de sobreescribirlo. Si no tiene la palabra virtual, como en el caso de getInfo sin parámetros, bueno, no podemos sustituirlo, nos marca error. En esta clase vamos a ver lo que son las clases abstractas, y aquí es donde muchas personas a veces ya empiezan a confundirse porque no entienden el concepto de abstracción. La abstracción en la programación es poderte enfocar en lo que hacen las cosas y no cómo hacen las cosas. Por ejemplo, cuando tú estás utilizando una biblioteca para hacer operaciones matemáticas, tú simplemente invocas la función que hace la raíz cuadrada, la que hace la exponencial, pero no te preocupas cómo se hace internamente. Eso es abstracción, que tú sepas que existe algo que hace algo, pero no cómo se hace ese algo. Entonces, gracias a las clases abstractas y otros elementos que tiene la programación orientada a objetos, podemos hacer ese tipo de abstracciones en la programación para poder tener nuestras funcionalidades encapsuladas en métodos y simplemente enfocarnos en que existe un método que retorna tal y recibe tal, y sin preocuparme qué hay internamente, pero yo puedo reutilizar esos métodos. Las clases abstractas son clases normales, común y corrientes, nada más que tienen la peculiaridad de que no puedes utilizarlas para crear objetos. Entonces muchos aquí se confunden. Entonces, ¿para qué creo clases abstractas? Bueno, es para organizar tu código. En este caso, la abstracción, que es un tema filosófico, en el caso de la programación tenemos que hacer las clases abstractas de lo más básico que no va a cambiar. Por ejemplo, en una cerveza, ¿qué sería lo más básico? ¿Qué puede hacer lo abstracto que jamás va a cambiar? Una cerveza es un líquido. Es decir, no vas a tener una cerveza sólida, no vas a tener una cerveza gaseosa. Entonces, una cerveza es un líquido. Entonces, aquí nosotros nos podemos apoyar para tener cierta funcionalidad ya especificada en una clase llamada bebida. Vamos a crear aquí una nueva clase en nuestro apartado de business. Voy a darle clic a agregar clase y voy a llamarla drink. Esta clase de drink la vamos a crear como una clase normal, la vamos a dar que agregar. Vamos a ponerle que sea pública en lugar de internal, y vamos a poner una palabra clave para especificar que esta clase va a ser abstracta, llamada abstract. Con esta cosa ya nuestra clase va a ser identificada como una clase abstracta, la cual simplemente va a servir de molde, en la cual no la vamos a poder utilizar para crear objetos. Este ejercicio nos va a permitir a entender para qué se utiliza esto, sobre todo en temas ya de programación ya realista. Por ejemplo, podemos ir encapsulando la funcionalidad que no va a cambiar en nuestros objetos. En este caso, una bebida, ¿qué es lo que tiene que nunca va a cambiar? Bueno, una cantidad. Una cantidad hace que exista. Si no tiene esa cantidad de mililitros, pues no existe. Entonces aquí yo voy a poner una variable, una propiedad llamada quantity. Lo segundo que voy a poner es que ese quantity sea recibido en un constructor. Las clases abstractas pueden tener constructor a pesar de que no sirvan para crear objetos. Pueden tener constructor porque los que hereden este constructor van a tener que mandarle esa información a su clase abstracta, a su clase de la que están heredando. En este caso, yo recibo la cantidad en su construcción. También puedo tener un método que las clases abstractas pueden tener métodos ya para poder reutilizarlos. Por ejemplo, y aquí voy a regresar la cantidad, y la cantidad vamos a ponerle una concatenación de ml, que es los mililitros. Y hay otra particularidad que tienen, que podemos crear nosotros métodos los cuales no tengan un funcionamiento, simplemente se especifica que este método tiene que existir en quien hereda. Esta forma, cuando estamos poniendo public, abstract, string, get category, estamos especificando simplemente que quien me herede tiene que crear este método. Tienes que crearlo, si no lo creas no puedes compilar, de hecho ni siquiera va a compilar esto. Bueno, entonces, ¿quién va a heredar esto? Vamos a ir aquí a vir, vamos a heredar nosotros de la clase abstracta que se llama drink. Y vamos a tener todas las particularidades que tiene esta clase. Pero aquí hay un problema. Vemos que la clase abstracta drink me está exigiendo que tenga un método llamado getCategory. Entonces para ello vamos a tener que ir a la clase vir. Y nosotros para poder especificar un método que tenga que ser sustituido o que tiene que ser implementado, siendo implementado, que tiene que tener un cuerpo, es decir, un cuerpo de estas llaves, ese funcionamiento.
tenemos que especificar, al igual que en los métodos sobre escritura, tenemos que poner la palabra override. Y de esta manera nosotros ya podemos implementar el método. Aquí vamos a ponerle nosotros una categoría. Esta categoría va a ser una constante aquí arriba. Vamos a crearnos una constante que sea privada, la cual... Y si la primera vez que es una constante es algo que no va a cambiar. En este caso mi categoría, si yo soy una cerveza, no va a cambiar ya nunca. Entonces vamos a ponerla que sea una constante y va a ser privada. Solamente vamos a poder acceder a ella internamente. Pero con este método que es público vamos a poder obtenerla. Y de esta manera nosotros podemos obtener, ya implementamos lo que nos exige la clase abstracta drink, que es getCategory. Pero hay otra cosa que nos exige. En el constructor nos exige que tenemos que mandarle la cantidad. Por lo cual yo ya tengo que ir aquí a vir, a poner un nuevo elemento en nuestro constructor. Aquí vamos a ponerle int quantity. Una vez dada en este punto, vamos a pasársela a la clase padre. En la clase padre le pasamos con 2 puntos la palabra base y vamos a ponerle quantity. De esa manera nosotros invocamos a la clase padre. Y de esa manera ya le estamos cumpliendo también con el constructor de drink. Pero hay una clase que hereda de cerveza, que también tenemos que agregarle ese apartado, que es la de cerveza que expira. Entonces aquí voy a poner quantity y ese se lo vamos a mandar al constructor de cerveza. Y de esa manera nosotros recibimos en la construcción de una cerveza que expira la cantidad aquí. Esta es enviada al constructor de cerveza y en el constructor de cerveza es enviada al constructor de la clase abstracta bebida. Y de esa manera nosotros esto ya puede ser compilado, ya no va a fallar. Entonces vemos que aquí ya nos marca un error. Vamos aquí a Program y nosotros no podemos crear una cerveza a partir de... No podemos crear una bebida. No puedo hacer esto, me va a marcar un error porque es una clase abstracta. Pero lo que sí puedo hacer es crear un objeto drink a partir de una clase que herede de drink. Por ejemplo, cerveza. Pero obviamente tenemos que mandarle los elementos. Aquí vamos a mandarle estos y voy a mandarle el nuevo, que es la cantidad. En este caso 1000. También los de arriba los voy a modificar para que tengan esto. Y acá vamos a ponerle 330. Y bien, aquí ya vemos que nosotros podemos crear un objeto tipo drink a partir de una de sus clases que son derivadas, unas clases las que fueron hechas a partir de drink, pero la problemática es que solamente vamos a tener la funcionalidad que tiene la clase drink. Es decir, la clase drink no podemos crear un objeto a partir de drink, pero sí podemos crear un objeto a partir de una de sus herencias, pero vamos a estar limitados solamente a lo que tiene la clase abstracta, que es solamente quantity y también el método getCategory. Son las únicas cosas que vamos a tener. No podemos invocar getInfo, por ejemplo. No tiene getInfo. No podemos invocarlo. Porque la clase abstracta drink no tiene ese método. Pero cerveza sí lo tiene. Pero como estamos haciendo aquí el molde de la implementación sobre la clase abstracta, no podemos invocar algo que no tenga esta clase. Ahora recordemos, no puedes crear tú un objeto a partir de una clase abstracta. Yo no puedo ponerle aquí la quantity, no puedo crear esto. Y ahora si invocamos aquí nuestro objeto cualquiera, un Erdinger Beer, Delirium, todos ellos son cervezas. Entonces yo puedo poner aquí Delirium, getCategory, y vamos a ver que la categoría, que es un método que viene especificado en la clase abstracta, que es bebida, vamos a ver que, bueno, se puede invocar porque su funcionamiento fue hecho en la clase cerveza. Y vemos aquí que con éxito tenemos la categoría cerveza, ahí está. De esa manera es como se puede ir organizando el código de manera abstracta, las cosas que no van a cambiar, decir esto no va a cambiar nunca, que en programación realista, en una venta no va a cambiar, por ejemplo, que tenga un total. Si no tienes un total no es una venta. Que tenga un cliente. Si no tiene un cliente no es una venta. Son cosas que puedes meter tú en clases abstractas que sabes que no van a cambiar, porque abstractamente cuando organizas la funcionalidad y los elementos que tiene esa propiedad o que tiene ese objeto, pero el punto es ese, que a final de cuentas tú vas a ir encontrando con tu experiencia poco a poco qué meter en una clase abstracta. Recuerda que la clase abstracta sirve solamente para organizar o meter las cosas que son que no van a cambiar. Por ejemplo, en bebida no cambia cuánta cantidad tiene. Y en clases normales, pues bueno, ya metes cosas que sí pueden cambiar. Una clase abstracta tiene métodos que tienen funcionamiento ya hecho y también métodos que tienes que tú especificar. Tiene esas dos particularidades. Tenemos getCategory, el cual no tiene qué es lo que cómo se hace internamente, no tenemos un funcionamiento, simplemente tenemos la especificación de qué se va a hacer. Y tenemos otro método que sí tiene un funcionamiento. Las clases abstractas tienen esas particularidades.
En la programación orientada a objetos existe algo llamado polimorfismo, que es una cualidad que se tiene en los objetos para tener comportamientos distintos dependiendo de ciertas circunstancias. De hecho, ya vimos algo de polimorfismo cuando vimos la sobrecarga de métodos, que vemos que los métodos pueden tener sobrecarga de métodos y dependiendo de la entrada de información a estos métodos se van a comportar de una u otra forma. También la sobreescritura de métodos es un tipo de polimorfismo. Bueno, con las clases abstractas también podemos aplicar otro tipo de polimorfismo, con el cual definiendo el tipo de objeto derivado de esta, vamos a definir su comportamiento. Para eso voy a hacer una clase nueva aquí en Business. Voy a hacer una clase que se llame vino o wine. Vamos a ponerle clase. Vamos a poner escribir wine. Y esa clase voy a hacerla que herede sobre la clase abstracta que se llama bebida. Tenemos wine y ahora vamos a hacer que herede sobre bebida. Y obviamente bebida me obliga a tener, aquí voy a ponerle público. Bebida me obliga a tener ciertas características, que en sí es un método el cual regrese un string y el método se llama getCategory. Bien, primero vamos a poner aquí una constante para el mismo caso de cerveza, la cual diga vino, como ya no lo voy a modificar. Lo otro que me obliga es que nuestro constructor reciba una cantidad en entero y se la mande al padre, que en este caso será drink, se la mande a la cantidad en la creación al padre. Bien. Y lo siguiente que me obliga a tener es un método que esté sobreescribiéndose, definiéndose en este caso. Vamos a ponerle string que se llame getCategory. Y este método vamos a poner, cuando tú haces en programación en C#, tú tienes solamente una línea de código en tu método, puedes ahorrarte las llaves, es decir, me puedo ahorrar estas llaves. Sí, puedo hacerlo de la siguiente manera, en lugar de poner estas llaves, puedo poner un igual y un mayor que, y simplemente voy a poner ya la constante category. De esa manera me ahorro las llaves. Esto simplemente sirve cuando tenga solamente una línea de código. Te ahorra la palabra return. Aquí ya no la tuve que poner, sino que automáticamente aquí ya la detecta como un return. Y este category que está aquí arriba, que es una constante del tipo string, puede ser el resultado que se está esperando aquí. Bien, ya tenemos nuestra clase wine. Vamos aquí a program y voy a quitar todos estos console.writeLine. Y lo que voy a hacer es un objeto del tipo, voy a hacer un tipo de objeto a partir de la clase abstracta, pero en su creación voy a utilizar mi clase de wine. Recuerda que esto sí se puede hacer, pero yo no puedo utilizar new drink, no puedo utilizarlo porque drink es abstracto. Drink solamente me sirve como clase abstracta, me sirve para definir algo que es abstracto, pero no sirve para crear objetos. Pero sí puedo crear objetos a partir de sus derivados. La creación de los objetos empieza aquí, new y la clase. En este caso vamos a crear un vino. Voy a crear una función la cual va a recibir un tipo que sea drink. Y vamos igual nomás a poner solamente una línea. Aquí también puedo utilizar esa azúcar sintáctica. Eso se llama azúcar sintáctica. Algo que te obliga a escribir menos. Bueno, que te permite escribir menos. Entonces aquí yo sé que hay un método que se llama getCategory. Yo sé que lo que se me mande como bebida tiene un método llamado getCategory. Porque bebida me obliga a tenerlo. Me obliga a que todo lo que herede de bebida tenga que tener algo un método llamado getCategory, el cual ya tenga comportamiento hecho. Es decir, ya desde la programación, al momento que yo compilo, se me va a obligar a tener eso, por lo cual yo puedo hacer un método que se llame show. En este caso es una función que se llame show, la cual reciba un tipo drink. Entonces todos los objetos que sean del tipo drink o derivados de este, van a poder tienen que tener sí por sí un método llamado getCategory. Aquí yo por ejemplo tengo un wine, pues wine sí tiene un método getCategory obligatorio. Entonces aquí yo puedo ejecutar esto poniendo la palabra show y mandando el objeto tipo drink. Y vamos a ver que esto me va a mostrar el mensaje de la categoría de vino. Y vemos que ahí me está mostrando vino. Bien, esto lo que permite el polimorfismo es que yo, el objeto ya creado drink, puedo cambiarle su objeto a otro derivado. En este caso voy a ponerle un objeto tipo cerveza. En este caso esta cerveza que está aquí arriba, vamos a poner new beer. Puedo reemplazarle otro de sus derivados, otro de los hijos que tengan herencia de esto. Y aquí voy a ponerle que sea una cerveza Corona, que tenga un precio de $2, tenga 4 de alcohol y tenga 330 mililitros. Y a su vez, aquí vamos a ver que al momento que yo vuelva a mandar al mismo objeto drink, lo vuelva a mandar en show, vamos a ver que su comportamiento ha cambiado. Vemos que el mismo objeto mandado al principio tiene vino y en segundo se ha reemplazado con un tipo cerveza. Pero el método show me permite mandarlo en sus derivados. De hecho, el método show también me permitiría mandar uno de los objetos que tenemos ahí arriba. Por ejemplo, no pasaría nada. Yo mando un objeto que se llama Erdinger Beer.
y también me permitiría mandarlo sin problema alguno. Esa es la ventaja de tener polimorfismo, que podemos tener métodos los cuales tengan clases superiores, que reciban tipos superiores, en este caso Drink, que es un tipo del cual están heredando otros objetos, y podamos hacer algo generalizándolo. De esta manera, pues bueno, yo ya sé que lo que recibo aquí puede ser un vino o una cerveza con caducidad también podría ser. Y yo ya sé que eso tiene un método getCategory, por lo cual esto va a funcionar. Esto es parte del polimorfismo y es parte de que muchas personas se les complica entender. Por eso he puesto aquí, porque esto lo vamos a empezar a ver mucho más cada vez. En esta clase vamos a ver lo que es la base de la arquitectura de software, las interfaces. Una interfaz es una entidad la cual te permite categorizar tus clases. Hay un problema nosotros con la herencia que tenemos, que no podemos heredar de distintas clases, por lo menos en C#. Hay lenguajes de programación que sí, pero la mayoría no se pueden heredar de varias clases. Para eso tenemos algo llamado interfaces, pero las interfaces tienen otro propósito. Una interfaz es una entidad que es un contrato, el cual al implementar este contrato, tú estás obligado a realizar ciertas cosas que están dentro de la interfase. Estas pueden ser propiedades, pueden ser métodos. Y el punto de esto, o el objetivo de esto, es que cuando estamos trabajando con arquitectura de software, nosotros es conveniente depender de abstracciones. Y esto lo vamos a escuchar bastante. ¿Qué es depender de abstracciones? Una abstracción en programación es enfocarnos en simplemente qué es lo que hace, más no cómo se hace internamente. Enfocarte en qué es lo que hace hará que no estés acoplado fuertemente a los elementos, con lo cual si necesitas cambiar un elemento no necesitas mover tanto código. Es por eso que las interfaces son súper importantes en la arquitectura de software, y a lo mejor ahorita si eres nuevo en la programación te vas a dar un poco de susto y todo eso, pero en este curso vamos a ver mucho las interfaces. Así que vamos a ver cómo se hace una interfaz y vas a ver para qué es el objetivo de una interfaz. Vamos a darle aquí clic en Business. Voy a crear un clic, agregar interfase. Vamos a darle nuevo elemento y hay una entidad llamada interfase. A veces confunden mucho con la interfaz gráfica. No tiene nada que ver. Interfase es una entidad de programación orientada a objetos. Esta interfaz. Y vamos a ponerle una I mayúscula porque es como nos sugiere C# que tiene que llamarse, seguido del nombre de la interfaz. Por ejemplo, tenemos una clase llamada cerveza, la cual a mí me gustaría darle cierta categorización. Por decir, los objetos que son cervezas quiero que sean algo que se pueda vender y algo que se pueda enviar. No sé cómo lo puedan, no sé cómo se va a vender, no sé cómo se va a enviar, pero quiero que tenga esas dos acciones. Voy a categorizarlo como una entidad que puede ser vendible. Lo voy a llamar vendibles. Sellable, ahí está. Ahí está. Lo primero que voy a hacer aquí es ponerla pública. Y si te fijas, una interfaz es parecida a una clase abstracta. La diferencia es que tú puedes utilizar varias interfaces en tus clases, no solamente una, como en la herencia. Cuando hacemos herencia nosotros obtenemos un funcionamiento y abstracción. Las clases abstractas pueden tener ya un funcionamiento hecho y también tienen métodos para implementar, como vimos en la clase Drink, bebida. La interfaz solamente tiene métodos para implementar, no va a tener elementos ya hechos. Aunque las nuevas versiones de C# ya te permiten, en general las interfaces no tienen métodos ya implementados. Las nuevas versiones de C# te lo permiten, pero hay un debate con eso. Pero bueno, aquí el punto es que con esta interfaz yo voy a especificar las clases que se categoricen con esta interfaz van a entrar dentro de una categoría en la cual van a poder ser hermanas de otras clases que no tienen nada que ver con ellas, pero simplemente van a compartir lo que esta interfaz les indique. En este caso, la interfaz lo que va a decir, algo que sea vendible, tiene que tener sí por sí un método llamado que obtenga el precio. Ahí está. A mí no me importa cómo hagas internamente esto. Yo solamente estoy indicando que vas a tener un método llamado getPrice, no recibe nada y va a tener un decimal como resultado. Ok, entonces vamos a la clase cerveza. Y yo al momento que implemente esa interfaz, seguido de la clase que estamos heredando, vamos a poner sellable. Ahí está. Me va a marcar un error porque no he implementado eso que me indica que es esto vendible. Para indicar que esto es vendible, yo tengo que cumplir con un contrato. El contrato de interfase. Tengo que hacer un método que regrese un decimal y no reciba nada y se llame getPrice. Entonces vamos a ir hasta aquí abajo y vamos a hacer un método que haga eso. ¿Qué es lo que tenga internamente? Eso no le importa a la interfase. Simplemente tú tienes que cumplir con que retorne un decimal. Aquí voy a retornar el precio que tenemos ya como propiedad. Aquí está.
Y con eso ya estamos cumpliendo para ser parte del club de la categoría de algo vendible. Bien, entonces, yo con eso ya he cumplido que los objetos cerveza sean algo que pueda venderse. Yo puedo hacer otra interfase y de esa manera yo puedo ir especificando esos funcionamientos sin necesidad de poner cómo se hace internamente. Eso lo va a hacer las clases que implementen. Implementar se le dice cuando tú estás haciendo el método que tiene un comportamiento y es una clase. Eso es implementar. Cuando escuches implementación de una interfase es cuando estás cumpliendo con la interfase en tu clase. Bien, ahora vamos a crear una nueva interfase que quiero hacer ahora un conjunto de categoría de elementos los cuales sean enviables. Entonces aquí voy a llamarle la I mayúscula send. Y esto para cumplir con el club, la categoría de que sea algo que se pueda enviar, tengo que hacerlo que tenga un método llamado send. Aquí voy a cambiarle por public. Y ahí está. La ventaja de las interfaces es que podemos tener varias categorías en nuestras clases, entonces no tenemos límite, por lo cual yo puedo ir a la clase cerveza y puedo decir, ok, la cerveza es vendible y también es enviable, pero para ser enviable tengo que cumplir con el contrato de esa interfase. ¿Qué es el contrato? Bueno, tengo que implementar este método, y para implementar ese método, bueno, pues tengo que crear el comportamiento de ese método, y esa creación de ese comportamiento se llama implementar la clase, implementar la interfaz. Entonces vamos a implementar esa interfase con lo que nos está obligando, que es tener un método llamado send, el cual no retorne nada, es un void. Entonces aquí vamos a poner el método send, es un console.writeLine para imprimir en pantalla, y ponemos un texto, se envía por correo, aquí creo que falta un acento. Se envía por correo y ponemos el getInfo. De hecho, podemos utilizar métodos que ya tenemos ahí. Es decir, a la interfase no le importa cómo lo hagas. Simplemente le importa que tengas ese método. Bien. Yo me voy a ir a Program y voy a hacer lo siguiente. Aquí en Program voy a crear un método llamado void send_some. Envía algo. Y vamos a recibir algo que sea en la interfaz send. Algo. Ahí está. Y ese algo... Bueno, yo ya sé que automáticamente todas las clases que implementen iSend tienen un método llamado send. Yo no sé qué es lo que haga internamente, pero sé abstractamente que tiene un método llamado send. Sí, por sí, si no lo tuvieran no compila esto. Yo podría poner esta función que haga algo antes y que haga algo después. Pero en automático yo ya sé que todo lo que me envíes que implemente esta interfaz, va a tener un método llamado send. Por ejemplo, yo ya sé que cerveza, si invoco ese método, si invoco send, vamos a ponerle aquí send_some, vamos a mandar la cerveza. Como cerveza implementa, ahí tengo una cerveza, Erdinger Beer, implementa esta función send_some va a funcionar sin problema. Y aquí vemos que está la ejecución de la función hago algo. Y enseguida el comportamiento de la función interna, el comportamiento de la implementación de la interfase de que se envía algo y hago algo más. El objetivo es que cualquier cosa que implemente, cualquier objeto que tenga una clase que implemente iSend, va a tener un método llamado send, el cual puede tener un comportamiento distinto de un objeto a otro objeto de otro tipo de clase. Pero a mí lo que me interesa es que exista esta estructura, un método que no recibe nada y no retorna nada. Eso es lo que me interesa con la interfase, categorizar algo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, voy a quitar esos shows que están aquí. Vamos a quitarlos, ahí está. Yo por el caso contrario no puedo mandar drink. ¿Por qué no puedo mandar drink a pesar de que sea una cerveza? Aquí estamos creando una cerveza. Cuando estamos utilizando una clase abstracta, en el caso de drink, lo que hace la clase abstracta es solamente poner el comportamiento que tienes hasta esta clase abstracta. Es decir, este drink solamente tiene, este objeto cerveza no tiene todo lo que tiene la cerveza, porque está siendo filtrada con el drink. Solamente tiene lo que tiene la clase abstracta. La clase abstracta tiene estas cualidades, y estas cualidades no tienen lo que tiene la interfase. La interfase que me interesa en ese método es el que tenga el método send, por lo cual yo no puedo utilizar cuando hacemos algo así. Pero sí puedo utilizar un objeto cerveza completa. Imagina que cuando estás utilizando una clase abstracta, el objeto es un objeto que no tiene todas sus cualidades. Solamente tiene las cualidades que tenga esta clase abstracta, no todas las que tenga de más cerveza implementando otras interfaces. En el caso cuando haces una cerveza completa, en este caso Erdinger Beer o Delirium, estas cervezas completas, estas cervezas sí se pueden enviar. Por ejemplo, yo también puedo mandar aquí Delirium, porque tiene todas las cualidades de una cerveza. Ahora vamos a hacer una clase nueva.
El objetivo de las interfaces es también tener clases que no tengan que ver en su comportamiento, no tengan una relación alguna. Pueden ser clases distintas. Puede ser que se envíe una por correo, otra por SMS, otra se envíe por a lo mejor por radiofrecuencia, por cosas bien extrañas. Pero el punto es que abstractamente sabemos que se envía. Y ese es el objetivo de las abstracciones. Minimizar solamente a que el programador sepa que existe el método enviar y que no le importe cómo se envíe. Es como cuando utilizamos una biblioteca. Tú no sabes internamente qué pasa, pero sabes que una biblioteca que hace cálculos matemáticos tiene el exponencial, ¿no? Y no te importa cómo se haga internamente. Tú sabes que invocas la función y ya está. Se crea mágicamente tu fórmula. Ahora lo que voy a hacer aquí es una clase que se llame service. Servicio. Por ejemplo, algo vendible es un servicio, ¿no? Cuando va el plomero a tu casa, es un servicio. Entonces este servicio va a cambiarle aquí a public. Puedo categorizarlo en la interfaz que es vendible. Esta interfaz que es vendible es sellable. Vamos a ponerle así. Y yo puedo tener un comportamiento distinto a cerveza. Por ejemplo, yo podría tener un amount, el monto. Puedo tener un impuesto. Ese monto y impuesto lo puedo recibir en el constructor. Si te fijas, no tiene nada que ver con cerveza. Es distinto a cerveza. Y entra en otra categoría, nada que ver ni siquiera con bebidas. Pero yo puedo categorizar la misma categoría que cervezas en el aspecto de que es vendible, siempre y cuando tengo que cumplir con el get price, que es lo que me obliga esta interfase. Y aquí te fijas, el comportamiento es distinto, muy diferente al de cerveza. Estamos haciendo una sumatoria de un monto sobre un impuesto. Y esto cuando yo creo un objeto de este tipo, en el apartado de program, vamos a crear un objeto de este tipo. Yo puedo crearlo simplemente de la siguiente manera. Y este servicio, si te fijas, no tiene nada que ver con cerveza, tiene un comportamiento diferente, no tiene una relación alguna, más que son categorizados de que se pueden vender. Por lo cual, yo puedo crear una colección, una array de cosas vendibles. Creo el array de cosas vendibles, vamos a ponerle como conceptos, es igual. Y yo también puedo crear en C# directamente los elementos, puedo llenarlos con los corchetes así. Y de esta manera yo puedo ponerle cosas que tengan quepan en este tipo de interfaz. Bueno, puedo meter Erdinger Beer, puedo meter Delirium, porque son vendibles, son cervezas completas. No puedo meter Drink, porque no es una cerveza completa, está fijada una clase abstracta a la izquierda, tiene Drink. Pero sí puedo meter el servicio. A pesar de que no tenga nada que ver con cervezas, puedo meterlo, porque el servicio implementa la interfaz sellable, vendible. Por lo cual esto yo lo puedo meter ahí, lo puedo categorizar con cosas nada que ver. Porque lo único que le interesa al tipo es que tú cumplas con el contrato de tener un método, el cual regresa un decimal que se llame getPrice. Es lo que estás cumpliendo. Y de esta manera, nosotros sabemos que estas cosas, a pesar que no tengan relación alguna, pueden tener simplemente la categorización de que tengan lo que necesitas para ser parte de este tipo. Y yo puedo crear un método, el cual reciba ese array. Vamos a crearlo aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí abajillo, después de home. El cual reciba ese array. Un array de conceptos, vamos a ponerle que regrese un decimal, una sumatoria, vamos a ponerle un total que comience en 0, vamos a poner un for each de los conceptos, vamos a poner aquí, el for each a mejor es nuevo para ti, a mejor no, el for each recorre un listado de elementos y poniéndole primero la estructura a tu variable singular, cómo se va a llamar en cada iteración, enseguida la colección, con la palabra in indicamos cuál es la colección que vamos a recorrer. Y enseguida, pues simplemente lo que estoy haciendo es sumar el total con más igual. Está sumándose el 0, luego el primer concepto con su precio. Estamos sumando todas las iteraciones de todos los elementos que entran aquí. Y sabemos que getPrice regresa un decimal, por lo cual yo ya no tengo que preocuparme de que si lo hiciste o no lo hiciste. La compilación en sí lo va a comprobar por ti. Y simplemente aquí regresamos el total, return total. Bien, entonces este método yo puedo mandarle nuestra colección de elementos. Y esta colección de elementos yo puedo imprimirla. Es decir, yo puedo mandar esta colección de elementos. Ahí está, a getTotal. Y esto lo puedo imprimir yo. Console.writeLine. Y esto lo puedo imprimir. Y si te fijas, tenemos conceptos que son de clases distintas. En este caso está en la misma clase. Son mismo tipo de objeto. Pero esta es una clase distinta. Pero tienen la misma interfase. Por lo cual esto debería funcionar sin problema alguno. Deberíamos tener el total de esos conceptos, que simplemente estamos categorizándolos. Y ahí está, tenemos el 117. 117 es el total de la sumatoria de los precios de Erdinger Beer, que tenemos un precio de 3, tenemos el precio de 4, son 7, y más el precio de, ¿cuánto fue? 107.
más la sumatoria de 100 más 10, pues son 117. Tenemos el 7 más el 100 más el 10, porque recordemos que el get price lo que hace es sumar el impuesto más este 100. Entonces tenemos aquí 110 más 7, 117. Bien, entonces aquí el objetivo es eso. Las interfaces son para categorizar clases y sobre todo para que cuando están programando otros programadores digan, ok, este servicio, yo ya sé que este servicio implementa la interfaz, entonces yo ya sé que tiene un método llamado getPrice. No sé qué haga internamente, no me interesa, pero a mí me interesa simplemente que me regrese el decimal. Esas son las interfaces, para eso sirven y son la base en la arquitectura del software. Vamos a ver muchísimas interfaces en todo este curso, así que solamente fue una clase un poco larga para introducirnos más a este tema de las interfaces. En esta clase vamos a ver los que son los genéricos o generics, que es en los lenguajes de programación tipados fuertes como C#, Java, TypeScript. Los generics sirven bastante para que podamos reutilizar funcionamientos que no estén ligados a un tipo. Por ejemplo, tenemos a lo mejor una clase que maneja una colección de elementos que son números enteros y necesitamos ese mismo funcionamiento para elementos que son string o elementos que son objetos. ¿Para qué tenemos que hacer una clase para cada tipo cuando podemos utilizar generics? Los generics nos ayudan para reutilizar código. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase, la cual se va a llamar collection. Vamos a agregarle clase collection y vamos a ver la sintaxis. A pesar de que ya hay muchas clases de colecciones en C#, vamos a ver cómo se maneja los generics con un ejemplo. Entonces aquí tenemos la clase generics, esta clase de collection. Y esta clase collection nosotros vamos a especificar lo siguiente. Vamos a hacerla pública. Y vamos a poner lo siguiente, vamos a crear aquí, nosotros para indicarle que vamos a trabajar con un tipo genérico, vamos a poner menor que, mayor que, y una T. O puedes poner la letra que tú quieras, pero en los ejemplos, en las convenciones de código, siendo la convención una sugerencia, como tienes que escribir el código en C#, vas a ver que regularmente cuando tienes un generic se llama T. Igual tú puedes ponerle lo que quieras, no pasa nada. El punto es que esta T es un alias que le vamos a dar al tipo que manejamos. Desconocemos cuál es el tipo que me vas a mandar en la creación del objeto, pero yo le voy a llamar T internamente. Vamos a crear un array de tipos, de elementos del tipo T. Vamos a poner corchetes. Aquí bien pudo haber sido int, pudo haber sido string, etcétera. Pero yo le voy a llamar T. No sé qué me vayas a llamar, no sé qué me vayas a mandar, pero yo le voy a llamar T. Elements. Y vamos a tener un controlador de los elementos que vamos metiendo. Vamos a llamarle index. Y vamos a tener otro controlador para los elementos límite que vamos a meter. Bien, limit. Ahí tenemos esto. Con esto tenemos lo suficiente para manejar colecciones de manera protegida, para que nuestro array no se supere un cierto límite. Vamos a crear un constructor, el cual se llame collection, igual que la clase. Vamos a recibir el límite. Y vamos a ponerle que al principio nuestro index comienza en 0, la posición en los arrays en 0. Nuestro limit se asigna el que estamos recibiendo en el constructor. Y pongamos aquí la inicialización de los elementos, new t limit. La longitud de nuestro del límite que tenemos aquí, vamos a definirla en nuestra colección. No podemos superar ese límite, por lo cual vamos a protegerlo de cierta manera. Vamos a crear un método aquí que se llame add, el cual va a recibir un tipo de la t, el tipo t que tenemos ahí. Ahí está. Tenemos el tipo T. Y el tipo T yo no sé qué sea, pero yo sé que lo puedo agregar a la colección siempre y cuando el índice no haya superado el límite. Es decir, nuestro array tiene un límite, a lo mejor de 100, 20. El índice, mientras no supere el límite, bueno, puedo permitir agregar elementos. Entonces vamos a poner aquí que en el privado de elementos, vamos a ponerle en el index que va, vamos a ponerle que sea igual a el elemento nuevo que estamos recibiendo en el método add, y el index lo vamos a ir aumentando cada vez. Obviamente va a llegar un punto donde el index va a ser igual al límite, no va a ser menor, por lo cual ya no va a entrar aquí y no vamos a hacer nada. Podemos poner ahí una excepción, lo que sea, pero aquí no vamos a hacer nada. De esa manera nunca va a haber un error aquí. Ahora lo que vamos a hacer es otro método que retorne un array de los elementos. Entonces aquí voy a ponerle get. Recordemos que si tenemos solamente una línea podemos poner el igual mayor que y los elementos. Te fijas, elementos es privado, por lo cual no puedo acceder directamente a él, pero sí puedo acceder a los elementos con este método, pero no puedo modificarlos porque es privado. Entonces solamente tenemos acceso a esos elementos. Ahora vamos acá a program y vamos a crear lo siguiente. Yo puedo crear una colección del tipo entero utilizando mi clase que acabo de hacer. Por ejemplo aquí, vamos a ponerlo aquí debajo.
Aquí vemos que crea una colección del tipo entero, le mandamos el límite 3 y voy a agregar 4 elementos. Como tenemos límite 3, el cuarto elemento me lo debería ignorar, porque tenemos una validación en el ADD que si el index es menor al límite va a servir, pero en el punto cuando ya llegó al límite, bueno, ya no va a entrar este if, por lo cual no va a hacer nada. Y aquí vamos a ver, obtenerlo esto con un for each, vamos a recorrerlo. Recordemos que el for each es una forma de recorrer los elementos que son colecciones. Vamos a poner cómo se llama en la iteración el elemento. Vamos a poner element en singular sin la S. Y vamos a poner en plural elements, la colección que tenemos aquí, que acabo de hacer con mi clase. Mi objeto la acabo de hacer con mi clase. Pero elements tiene un método para obtener los elementos internos, que es el método get. Y ahí está, ya tenemos esto. Entonces de esta manera yo puedo ir imprimiendo los elementos que tenemos, en este caso estos números, y ver que el cuarto número no se ha agregado porque tenemos la limitante de 3. Y estamos trabajando con el generics con números enteros. Te fijas, aquí tenemos el 100, aquí tenemos el 150, el 200, pero el 500 no se mete porque estamos protegiéndolo para que no supere el límite. Si superara el límite nuestro array midiendo 3, bueno, nos va a dar un error, nos va a dar una excepción, porque nuestro array lo hemos creado con el límite que le hemos enviado. La ventaja de hacer los métodos, utilizar generics, es que podemos utilizar esta misma clase con este funcionamiento que hicimos para hacer otro tipo para hacer el mismo funcionamiento con otro tipo de elementos, por ejemplo, con string. Y de esta manera yo puedo meter aquí names. Ahora solamente me va a aceptar el método add, automáticamente va a aceptar el tipo que le pusimos en la t, en este caso es string. Entonces aquí yo puedo ponerle Héctor, puedo ponerle... Nada más aquí no le he puesto, se puso list. Yo quiero usar mi collection, se puso list. Aquí está, tengo que ponerle un límite, le voy a poner 2. Y le vamos a poner add. Y vamos a poner aquí Ana. Ahí está, ¿no? Y yo si agrego más nombres, igual esto no me va a fallar, pero ya no va a hacer nada, porque el límite es de 2. Entonces aquí pongo otro nombre, Juan. Y ya el límite es de 2. Por lo cual si hago un for each, va a ser un for each sobre los nombres, aquí debajo. Vamos a hacerlo. Y vamos a poner aquí, en lugar de elements, vamos a poner names. Ahí está. Y vamos a recorrer esto y vamos a ver que solamente va a imprimir 2 nombres. Aquí en nuestra consola vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos Héctor y Ana, pero Juan no lo he impreso. ¿Por qué? Tenemos la limitante de 2, por lo cual nuestro método no está, en este método add nos está protegiendo. Si te fijas, estamos utilizando la misma clase que he creado, el funcionamiento que he creado, lo estamos reutilizando, solamente con tipos diferentes. Igual aquí en este tipo tú podrías poner también el tipo cerveza. Beers es igual a New Collection. Podemos poner el tipo de nuestra clase cerveza. Y en este caso, bueno, pues metería cervezas. En este caso podemos meter, vamos a poner el límite 2. Podremos meter solamente las cervezas que tenemos ahí arriba. Vamos a ponerle add. Y podemos poner la Erdinger Beer. Nos la va a agarrar porque es una cerveza. Y podemos poner también la Delirium que tenemos arriba. Te fijas, estas cervezas son las que he dejado hasta el principio, estas 2 cervezas, por lo cual podemos utilizarlas en nuestra colección porque son cervezas y tengo limitante 2. Y aquí simplemente si hago yo un for each con las cervezas, en este caso por elemento, aquí podemos ponerle el get, nada más aquí vamos a cambiarle por beers. Podemos poner que el elemento, aquí en este caso, nada más aquí se me puso el names aquí al lado, ahí está. En este caso yo puedo utilizar el método getInfo de las cervezas que tiene nuestro objeto cerveza y reutilizarlo aquí. Esto lo ejecutamos y vemos que funciona correctamente. Aquí están las 2 cervezas, aquí está abajo. Ahí está la información ejecutando el método getInfo. Y en Generics el propósito es que podamos reutilizar funcionamiento sin importar el tipo. El tipo se lo mandamos al momento de la creación del objeto. Y de esta manera esto se convierte en T. Y todo lo que tenga T interno en nuestra clase, por ejemplo, en el caso del add se va a reemplazar aquí el tipo. Y en el caso de lo que regresamos en get se va a reemplazar el tipo. Esa es la ventaja de utilizar Generics. En esta clase vamos a ver lo que implica que algo sea estático en la programación funcional, que es una de las cualidades que tienen las clases para que podamos trabajar con ciertas cuestiones. Por ejemplo, una propiedad estática es una propiedad que pertenece a la clase, no al objeto. Yo para crear una propiedad estática vamos a ir aquí a Beer, vamos a irnos aquí a Beer y vamos a crearla aquí hasta arriba. Vamos a irnos a donde están las propiedades y aquí vamos a poner public. Y vamos a poner la palabra static para definir que es algo estático. Vamos a poner que sea entera y vamos a llamar quantity objects. Esta propiedad que va a ser estática pertenece a la clase. Yo para utilizarla no necesito crear un objeto. Al momento que pongo static pertenece a la clase. Esta propiedad lo que voy a hacer es que cada que esté pasando el constructor se acumule.
Vamos a ponerle quantity objects más. Va a ir sumándose. Esto me va a servir para saber cuántos objetos se han creado del tipo cerveza. Si yo voy aquí a program, vamos aquí debajo, aquí después abajo de todos los ejemplos que hemos puesto, hasta aquí debajo, antes de show, voy a ir aquí a poner que para yo utilizar el estático no tengo que crear un objeto, no tengo que crear new beer, no. Directamente la clase beer ejecuto quantity objects. Y yo voy a obtener cuántas cervezas se han hecho. Yo ejecuto esto. Y aquí podemos ver que tenemos un 3. 3 veces se han creado cervezas. Y yo puedo corroborarlo yendo aquí arriba. Tenemos una. Recordemos que esta también ejecuta el constructor de su padre, que sería cerveza. 2. Y aquí también se ejecuta el constructor. Serían 3 cervezas. Tenemos 3 cervezas. Y si te fijas, no he creado un objeto para obtener esta propiedad. Esta propiedad voy al nombre de la clase, seguido de punto, seguido de la propiedad. Aquí yo puedo, vamos a ver algo también que se llama directamente, que no tiene que ver, pero que sirve mucho, los literal string. Yo puedo poner el texto con un símbolo de dólar, seguido de las comillas, y yo puedo poner texto, por ejemplo, aquí el objetos creados, y aquí pongo, para cuando quiero utilizar variables, pongo la llave de apertura y la llave de cerradura, y de esta manera podemos nosotros escribir texto y también variables escribiendo simplemente las llavecitas, pero tenemos que preceder este string con el símbolo de dólar. Si yo quito este símbolo de dólar me va a dar error. De esta manera C# sabe que vas a poner variables o elementos que tienen que ver con el código, y de esta manera ya no tengo que ponerle más y concatenar los objetos desde seguido por muchos más. De esta manera ya simplemente utilizo el string, cierro el string, y cuando necesite variables o propiedades, pongo las llavecitas y ya las pongo ahí directamente. Bien, también lo estático puede ser métodos, no solamente las propiedades, también podemos crear un método estático. Para eso yo voy a crear, que es muy útil para cuando no necesitas crear objetos, necesitas crear a lo mejor una biblioteca de operaciones, una biblioteca de utilidades, y no necesitas crear objetos, no necesitas un ciclo de vida de un objeto que se cree, haces algo con el objeto, necesitas esa información del objeto más tarde, no. Hay a veces operaciones que necesitamos, por ejemplo, operaciones matemáticas, y no hay necesidad de crear un objeto. Entonces aquí vamos a crear una clase que se llame operations, y vamos a ponerle que sea pública, y vamos a crearle un método estático. Para crear métodos estáticos no tiene mayor ciencia, simplemente creamos tal cual un objeto, un método. Vamos a ponerle public, pero tiene que tener la palabra static, seguido del tipo que regresa, seguido de su nombre. Es todo lo que necesitamos para crear objetos. Métodos, para crear métodos estáticos. Entonces aquí vamos a poner que recibe una A, que recibe una B, y vamos a ponerle que esto hace A más B. Y esto ya se puede utilizar sin crear un objeto. Simplemente ponemos operations.add. Mismo caso, vamos a crear otro método que se llame mul. Y ahí está, nada más que este multiplica. Para yo acceder a estos dos métodos no necesito crear un objeto. Voy aquí a program y simplemente ejecuto console.writeLine para obtener eso. Pongo operations.add y mando un 1 y un 2. Y en el siguiente también, si quiero utilizar otro método, ponemos otra vez operations.mul y vamos a poner un 10 y un 20. Y de esta manera nosotros podemos ejecutar operaciones las cuales van a hacer algo, pero no necesito crear un objeto el cual necesite más tarde. Simplemente me importa el resultado de una suma, el resultado de una multiplicación. Para eso los métodos estáticos son útiles, para cuando necesitamos operaciones de utilidades que no necesitamos el objeto que tenga información guardada, etcétera. Y aquí vemos que aquí está, tenemos el literal string que pusimos el texto con el símbolo de dólar, objetos creados 3, y aquí tenemos las operaciones de los métodos estáticos, 1 más 2, 3, y 10 por 20, pues 200. De esta manera es como funciona el static, algo también importante en la programación orientada a objetos. Recordar que el static pertenece a la clase, por lo cual se comparte en todos los elementos, en todas las partes, se comparte ese valor estático. Este quantity objects en un backend se va a compartir en todos lados. Espero que hayas aprendido con este curso, sobre todo los conceptos. De esta forma, no importa si te pasas otro lenguaje de programación, vas a poder replicarlo, que era el objetivo de este curso de programación orientada a objetos. Si te gustó este curso, puedes dejarme un pulgar arriba, pero también puedes compartirlo. Este curso es gratuito, lo puede ver una persona también que quiera aprender programación orientada a objetos y no va a pagar nada. Recuerda que puedes adquirir mi curso de más de 10 horas de contenido de Clean Architecture, el cual va desde algo muy básico, intermedio y va a cosas avanzadas. Más de 10 horas de contenido, lo puedes adquirir en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta este punto y espero que hayas aprendido mucho. Adiós.